La odontología, también denominada estomología, es considerada una rama de la medicina. Existe desde tiempos remotos, sobre todo la exodoncia dental o extracción de piezas dentales, cuyas patologías han afectado, desde el comienzo de los tiempos, al ser humano. Se cree que la odontología tiene sus inicios cerca del año 3000 AC con los primeros médicos egipcios que decoraban los dientes con piedras preciosas. En China, se utilizaba la acupuntura para curar el dolor de las caries. En el 700 AC los fenicios utilizaban bandas y alambres de oro para las prótesis dentales. Ellos fueron los primeros en probar materiales para implantes, como el marfil y las conchas de mar. El pueblo maya utilizaba oro, piedras preciosas. Los incas y los aztecas utilizaron los métodos de los mayas para la reconstrucción de piezas dentales. Dentista en Valencia te recomienda esta lectura. La historia de la endodoncia. A continuación vamos a ver la evolución de la odontología en distintas épocas. Odontología en distintas épocas. Grecia. En Grecia nacen las escuelas de enseñanza. Los lazos existentes entre discípulos y alumnos eran muy cercanos. Una muestra de este comportamiento queda reflejado en el juramento hipocrático. Evolución odontología Hipócrates. Los sabios se convirtieron en los poseedores del conocimiento. Los debates sobrenaturales de las enfermedades empiezan a ser debatidos con explicaciones naturales, mediante debates filosóficos. Esto llegó a ser un gran paso en la evolución de la odontología. De esta forma comenzó la medicina científica. Por primera vez se busca respuesta con pensamientos filosóficos y basando las teorías en la ciencia y la razón, no en seres mitológicos o dioses. Hipócrates de Cos, 460 c. 370 AC, médico de la antigua Grecia. Considerado una de las figuras más destacadas de la historia de la medicina. Edad Media. Todo comienza en los monasterios donde se comienza a traducir libros árabes. Es aquí donde se tiene la evidencia de un verdadero auge de la cirugía, la cual fue puesta en manos de los barberos. Los barberos, quienes acudían a los monasterios, fueron ampliando su oficio gracias a las visitas a los monasterios, donde empezaron a extraer piedras de la vejiga y a extraer muelas. En París se crea el primer gremio exclusivo de barberos, divididos por sus conocimientos. Se diferenciaban dos tipos de barberos, los dentista en Valencia Edad Media llamados cirujanos de bata larga y los llamados barberos llanos o tradicionales. Los barberos tradicionales o llanos no podían ejercer la técnica de la cirugía sin ser examinados de antemano por los barberos de bata larga. Los primeros barberos cirujanos dejaron lo aprendido y sus técnicas en manuscritos. Estos manuscritos sirvieron de guía para las siguientes generaciones de barberos. Algunos de estos cirujanos posteriores fueron Roger de Salemo y Rolando de Parma. En sus escritos, como dato curioso, podemos leer la recomendación de no extraer las muelas, salvo como último recurso, debido al peligro que esto podía provocar al paciente, así como el sangrado de las venas debajo de la lengua y los remedios para el dolor de muelas. En Dentista en Valencia nos parece un dato muy interesante que los primeros dentistas fueran barberos. El Renacimiento. Vamos a investigar desde Dentista en Valencia la época del Renacimiento. Los personajes más importantes de esta época hicieron grandes investigaciones y dejaron escritos referidos a la odontología. El primer texto que se conserva es de Francisco Martínez de Castrillo, coloquio breve y compendioso sobre la materia de la dentadura y maravillosa obra. Giovanni d'Arcoli diseñó el instrumental para extracciones, el pelícano que se utiliza hoy en día. También fue el primero en describir e ilustrar las diferentes estructuras del cuerpo. Realizaba explicaciones de la anatomía del cuerpo humano de manera descriptiva, llegando a ser brillante en las ilustraciones en los dientes y huesos. Los encargados de tallar las prótesis diseñadas por Adam Brunner eran los propios tallistas de madera, pues tenían las destrezas por su oficio. Fueron los precursores de las actuales técnicas dentales. Pierre Fauchard, 1690-1762, el primer médico que se dedicó por completo a problemas relacionados con la dentadura, reunió información que se había acumulado durante siglos.
El aspecto más importante de su labor fue establecer el principio ético. Decía que las técnicas utilizadas debían de ser públicas y aprobadas por otros. En Dentista en Valencia te traemos historias interesantes. Edad moderna. Dentista en Valencia llega a la Edad Moderna y te trae su historia. Antes de 1925, existían escuelas de odontología en América para varios niveles de enseñanza. Existían una multitud de facultades asociadas a las universidades como Harvard, Michigan o Buffalo. Algunas instituciones independientes eran excelentes, ofreciendo una preparación excelente. Las universidades con fines lucrativos eran de una peor enseñanza. Los niveles exigidos de admisión eran muy bajos. Aunque los centros asociados a universidades eran en gran parte una minoría, eran reconocidos con el suficiente prestigio para impartir la educación odontológica. En 1908 estas instituciones crearon la Dental Faculties Association of American Universities. Esta institución luchó por establecer 2 años de enseñanza media y 4 de facultad de odontología para obtener un diploma acreditado. Desde Dentista en Valencia vemos cómo en la Primera Guerra Mundial trajo un gran cambio en la enseñanza. En 1918 el Congreso ordenó la formación de un Dental Reserve Course, formada por graduados de colegios dentales reconocidos. Se creó una Dental Educational Council, DEC. Su función era crear requisitos para entrar en las universidades a cursar estudios. La DEC anunció que las escuelas dentales con fines lucrativos no reunían los requisitos pedagógicos adecuados y fueron excluidas de la clasificación A. Para 1937 se añadieron 2 años de facultad que incluían cursos de química, biología y física. Hoy en día la mayor parte de las escuelas americanas exigen 2 años o más de preparación universitaria, año y medio de química, año de biología, y 2 años de idioma moderno. En Europa se necesita un periodo comprendido entre 5 y 7 años de universidad para recibir la formación en odontología. Silla de dentista. Los profesionales trataban la odontología como una rama de la medicina, otros como un campo diferente y separado. En Europa la odontología se enseña en las facultades de medicina. Después de que el estudiante hubiera alcanzado el título de médico, podía especializarse en odontología. En Estados Unidos la odontología, al contrario que en Europa, se estudia en escuelas separadas y especializadas. Así, en Europa, se descuidaba de alguna manera la parte práctica de la odontología. En la mayor parte de las escuelas americanas se hacía una mayor enseñanza en los aspectos mecánicos, pero se enseñaba menos las ciencias biológicas. En Dentista en Valencia queremos que estés informado y te damos las claves para utilizar el cepillo de dientes. William J. G. es profesor de bioquímica en la Universidad de Columbia. Gran interesado en la odontología. Desde 1909 había estado investigando problemas dentales. Fundó el prestigioso Journal of Dental Research. En 1920 organizó junto a un grupo de amigos la International Association of Dental Research relacionada con aspectos de investigación dental. Consciente de la importancia de la enseñanza de la odontología, ayudó en 1923 a crear la American Association of Dental Schools. Fue el candidato idóneo para la Carnegie Foundation. Su informe de 1926 titulado Dental Education in the United States and Canada llevó a la reestructuración de la enseñanza odontológica en estos 2 países. Tardó 4 años en terminar su informe, y durante ese periodo llegó a la conclusión de separar la odontología de la medicina convencional. Sin embargo, otra cosa que diría es la necesidad de desarrollar la odontología como servicio sanitario igual a la medicina. Desde Dentista en Valencia esperamos que la historia de la odontología te haya gustado.